Bienvenidos a Carrera Comercial. Hoy nos acompaña un invitado que combina estrategia, disciplina y propósito en todo lo que hace. Desde Guatemala, Tony Santa Cruz es coach certificado en Scaling Up con una sólida estrategia empresarial, escalamiento organizacional. Ha sido CEO en empresas de diferentes sectores, se ha encargado de liderar proyectos de alto impacto, tanto en el mundo empresarial como social, y además es consultor y mentor. Tony es un emprendedor graduado de una escuela militar, paracaidista y se denomina un orgulloso abuelo. Así que tengo la oportunidad de tener a un líder con visión y corazón. Tony, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Mauricio, no te imaginas cómo estoy emocionado y contento de saludarte y aún más de este espacio que me das de poder compartir mis experiencias, para que definitivamente que espero que sea muy interactivo porque las subidas, ¿verdad? Tienen mucho aprendizaje. Totalmente, Tony. Para los que no conocen a Tony, tuve la oportunidad de conectar con él hace unos días en LinkedIn. La magia de LinkedIn es donde siempre me gusta destacar a la audiencia la importancia que nos encarga, que no solo es de buscar trabajo como creen, sino que es de conectar con grandes personas, digamos, en tu trayectoria. De no haber sido por LinkedIn, creo que hubiera sido difícil llegar hasta alguien de tu perfil, de tu vasta experiencia, y eso me alegra mucho. Además, Tony, sos mi primer invitado guatemalteco, pero como el ¡Wow! programa no se trata acerca de mí, me gustaría que nos contés quién es Tony. ¿Cómo pasas de una formación militar a convertirte en un consultor estratégico y coach? Muchísimas gracias, Mau, de verdad, muy emocionado por estar aquí conversando con vos. Un honor grandísimo y bueno, de cadete a CEO, ahí se resume la historia de liderazgo, un liderazgo multidimensional, ¿verdad? Se logran ver muchas aristas en esa trayectoria, en ese salto, ¿verdad? De campañas a salas de reuniones y de formar soldados que van a la guerra contra ejecutivos, ¿verdad? Que hay que capacitarlos, porque cuando tú capacitas, el potencial se expande más allá de las capacidades que tú le vas dando y proveyendo a tu equipo. Así que creo que no podría decir que fue por accidente que he llegado hasta acá ahora como consultor, sino que es haber llevado en paralelo en mi vida el coraje, la pasión y la fe. Tenía la oportunidad por un amigo de conocer a Scaling. Llego directamente con el CEO de Latinoamérica y a certificarme con él y en realidad no solo fue conocer una metodología, a mí me sirvió para escalar y darme cuenta que podía estar ya cerca de empresarios que están buscando un crecimiento sostenible, que están buscando estructura y lo más importante, Mauricio, que debemos de tener los que estamos o los que hemos estado sentados en las sillas de gerentes generales o de toma de decisiones o de momentos críticos en las empresas es algo que sume realmente sentido a tu vida. Así que de por ahí me sacó la experiencia también importante. Te puedo decir que suma mucho el incorporarse a los proyectos sociales. ¿Verdad? Eso cobra vida, cobra valor cuando tú conectas con un propósito mucho más alto. Así que de un jovencito de 15 años con un uniforme en los patios del Adolfo B. Hall, ahora pues más adelante emprendiendo, aprendiendo liderazgo y a los 20 años ya estaba firmando balances, ¿verdad? Como CEO en multinacionales y las decisiones que afectan a familias. Hay algo que me llamaba la atención cuando leía tu perfil acerca de la parte militar. A mí hay algo que me gusta acerca de la parte militar y es que son, te diría, número uno, estratégico, son número dos, disciplinados y número tres, se adaptan. Te digo por qué. Yo he escuchado podcasts acerca de grandes militares ya retirados del Navy y dan acerca de sus experiencias en el mundo corporativo y una de las cosas que siempre resaltan es como ellos siempre tienen un plan de contingencia cuando están al momento de ejecutar un ataque.
quiero mencionarlo así, ¿ok? Digamos, vas con tu fusil, tu pistola y dicen siempre hay que tener un plan B por si algo sucede. Y llevándolo eso al mundo corporativo es una gran lección que se puede transmitir, Tony, porque en el corporativo la gente muchas veces no se adapta, no hace los cambios, sino que cree que lo que funcionó ayer sigue funcionando ahora y va a funcionar mañana. Me gustaría ir entendiendo más y profundizando cuáles serían las enseñanzas que tú adoptaste de la escuela militar y cómo las has ido incorporando al mundo corporativo. Eh, qué buena pregunta. La verdad que hay algo importante cuando un oficial o un soldado con rango que va a cargo, por ejemplo, de un escuadrón. Y lo primero que dice es oído mi voz. Es ahí donde tú te das cuenta que o eres gerente o eres líder, ya traspasándolo. Pero en el ejército hay algo, cuando tú dices disciplina, ¿verdad? Hasta la palabra discípulo viene de ahí, ¿verdad? No hay forma de escaparse si no se está poniendo atención y si no se conoce el terreno, al menos el mapa, la ruta, ¿verdad? Y la tercera, saber cómo reaccionar. O sea, se evalúan muchos escenarios, como cuando tú vas manejando un vehículo, tú no vas viendo solo el windshield, tú vas viendo el retrovisor, porque el retrovisor tal vez ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero te deja un aprendizaje. Pero tienes que ir al mismo tiempo viendo para adelante. ¿Qué giros necesitas dar? Conocer la ruta y, y también pues saber escuchar la voz del que va liderando. Entonces, ahí esa es alineación. Uno no sabe en qué momento tender una cama o ponerse en fila, que todas las narices estén rectecitas, ¿verdad? En una formación. ¿Cuán importante es ya en el combate? Ya en la acción, eh, tener este tipo de disciplina, de estructura. Lo compartíamos contigo hace poco, ¿verdad? Hablamos, todas las empresas hablan de FODA, pero las tendencias ya no solo se trata de preocuparse de las amenazas, ¿verdad? Se trata de adelantarse al mundo que cambió, que va girando tan rápido. Entonces, nada te puede tomar por sorpresa en el campo de batalla. Vas mencionando algo muy importante y creo que ya vamos entrando a lo rico de la conversación y es acerca de la adaptabilidad en las empresas. A tu Mm. criterio, ¿cuál es el error más común que cometen las empresas cuando intentan ir escalando, Tony? Bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Como las empresas quieran crecer. Tú estás hablando de la más importante, que es escalar. La mayoría de empresas quieren expandirse, pero no saben cómo dar el salto. Tienen 10 empleados, tienen 50, tienen 100, tienen 500. Y el CEO no aprende a delegar, no aprende a tener ese consejo que, que maneja la estrategia y cómo esa estrategia debe ser conocida a toda la organización. Muchas veces la estrategia es un secreto. Entonces, tú quieres crecer innovando, está bien, innova. Tú quieres crecer expandiéndote, pero si tú quieres escalar, es algo totalmente diferente. Para escalar, tú necesitas un equipo funcional. Y la mayoría de los equipos, Mauricio, tienen muchas disfunciones. No están alineados, no tienen una estrategia clara, no tienen estructura de reuniones, accountability, de cómo tomar decisiones que realmente hagan escalar la empresa, mueva esos dashboards, se alcancen los resultados. Pero ahí tocas un problema que he visto a lo largo de mi carrera en el corporativo. Tú hablas acerca de de líderes que sepan delegar, pero vamos a poner un ejemplo tradicional en el sector comercial. Tenés el gerente o director comercial que empezó como vendedor y fue escalando. Llegas a su posición jerárquica, Tony, pero no se encarga de ejecutar
o planear estrategias, sino que sigue vendiendo. Entonces al final no está siendo un líder. Y vamos a tomar ese mismo ejemplo en aquel que comenzó como analista, fue escalando como vicepresidente, llegó al C-level y es un CFO o un CEO. Entonces, ¿cómo puedes generar conciencia para que un líder comience a estar realizando esa función que dice su palabra, liderar, y no estar siendo solo una posición de adorno dentro de la organización? Bueno, arranquemos desde el centro, Mauricio. Hay tanto que hablar, ¿verdad? Que espero no hablar tanto y Dale. dar más espacio a que tú me indagues. Bueno, arranquemos con los valores. No tenemos la mayoría de veces que entramos como consultores a evaluar. Hay tantas promesas en etiquetas plásticas, en calcomanías, en pinturas en las paredes de valores que no están vivos en las organizaciones. No hay un propósito, que nosotros le llamamos eso a la misión, que le dé sentido a las personas por qué están haciendo lo que están haciendo en ese lugar. O si tienen la retroalimentación de sus objetivos claros, si tienen retroalimentación de cómo está siendo evaluado su desempeño. Ahí, ahí es donde muchas veces no, no aprendemos a respirar más fino, aunque más peligroso, cada vez que subimos y tomamos responsabilidades más grandes. Entonces no sabemos que en un momento somos parte de un equipo estratégico y dejamos de ser parte del equipo que nos reporta, porque nuestro equipo estratégico es el que toma decisiones, el que está, como te decía, viendo el futuro, viendo para adelante y cómo debe de cascadear a sus equipos ese propósito, esos objetivos, esas prioridades. Algo muy importante, cuando yo estoy subiendo de posición, no solo son los valores y no solo es el propósito, son esas herramientas, esos hábitos de desempeño. Y yo tengo que saber si tengo la actitud correcta, el desempeño correcto, para saber en quiénes invertir y dejar yo de ser esa sombra para soltar el micromanagement y dedicarme a la estrategia. Cuando yo alineo a mi equipo tiene claros sus funciones, sus roles y sus KPIs y sus objetivos, yo disfruto el camino porque estoy enfocado en escalar y mi equipo me rinde cuenta de esas tareas que me quitan a mí el oxígeno de hacer lo que tengo que hacer. Necesito reuniones estructuradas para poder ver cómo va el día a día con mi equipo. Tocaste una palabra que es muy común verla y escucharla en las empresas, el micromanagement. ¿Por qué lo seguimos haciendo? Si me preguntas, da la percepción, Tony, que el que está en una posición de jefatura o de que tiene personal a cargo, lo voy a poner así porque no todo jefe es un líder y viceversa, no logra o no llegó con las habilidades desarrolladas, nadie le enseñó, tuvo un mentor, un guía para poder decirle ser jefe, líder, requiere A, B y C habilidades. Pero a tu criterio, en base a la experiencia que has visto en las empresas, ¿por qué se sigue haciendo micromanagement y si es bueno en algún momento estarlo realizando? Y el problema es de que tanto en la práctica, inclusive en las escuelas de alta gerencia, la la ejecución no se aterriza al planeta Tierra o a tu ecosistema. Todo el mundo habla de ejecución, sí, hacemos la planeación estratégica anual, estos son los objetivos, este es el sueño, ¿verdad? Este es el nombre del año, misión imposible, pero Mauricio, seamos sinceros, la ejecución, la ejecución es la que hace posible que las metas se cumplan. Y ahí es donde te trabas en el micromanagement, porque no sabes ejecutar, porque no sabes qué hacer con un equipo, porque no sabes cómo rendirle cuentas a tu equipo. Y también una metodología que te dé
claridad. La tecnología hoy es muy importante para soltar el micromanagement. Teniendo tantas herramientas tecnológicas desperdiciadas por no, por no tener yo el tiempo de que tengo que tener para estar enfocado en la estrategia y mi desarrollo profesional con las herramientas que necesito, entonces lo que también hay que hacer es, ok, tomar a un coach y darle las llaves, pues meta, ahí están las llaves de la cocina, ahí está la bodega desordenada, venga y háganos las preguntas correctas. Y si te tiene que preguntar capa tras capa, el por qué, hasta que dentro de nosotros van a salir las razones, esos fantasmas que no me dejan a mí estar enfocado en la estrategia, sino que en el micromanagement. Ahora, otro punto que estás mencionando, la apertura. Cuando hemos visto a lo largo de los últimos años que buscar ayuda antes era considerado signo de debilidad, llámese ir a un psicólogo, tener un terapeuta, un coach, eso en la parte personal, ¿ok? Ahora, ya en la parte corporativa, ¿cómo has visto esa apertura? Cuando de repente llegan ustedes a querer hacer una consultoría, un acompañamiento y le dice, digamos, el gerente general al equipo, van a tener un coach para ayudarles a mejorar en este aspecto. ¿Qué me puedes compartir al respecto de esa experiencia? Que llegue a ese punto, en realidad ya ganamos el partido. Casi no llegamos a ese punto, Mauricio. Claro, Casi no llegamos ahí. La mayoría de CEOs son como Blancanieves. Les gusta estar rodeado de enanitos. No les gusta ser vulnerables. Les gusta claro, somatar la mesa y que todo el mundo se calle, no dé opiniones. claro, No hay espacio para la vulnerabilidad, no hay espacio para la rendición de cuentas, no hay espacio para aportar. Entonces, sí, pero un CEO que abra la puerta y le diga a su equipo, mira, cuando entramos los equipos lo celebran. Cuando entramos y nos sentamos en una sala con un equipo de estrategia, los equipos la mayoría de veces lo celebran porque yo ahorita yo estoy viendo tu playera de la parte de frente, pero no la puedo ver de la parte de atrás. Ese enfoque periférico que tiene un coach que ya estuvo sentado donde ellos estuvieron sentados, eh, de verdad te va a hacer a ver cosas que tienes, ¿verdad? Pero no has podido llegar hasta ese nivel de análisis de estructura y máxime con una metodología probada, ¿verdad? Que claro. funcione, que te haga escalar, que alinee al equipo. Ahora, vas tocando el tema de la apertura, de que reciba el CEO o el gerente comercial esa bienvenida de un consultor, coach externo y todo. Entrando a esa parte, para ti, ¿qué tan importante es en una cultura organizacional el proceso de un escalamiento exitoso? Es decir, ya aceptaste que viene alguien a ayudarte y cómo eso va a ir transformando la cultura organizacional, Tony. Buena pregunta. Eh, Hablábamos de las disfunciones del equipo. Ese es el cuello de botella. El cuello de botella siempre está en la parte más alta. Empieza el equipo, cabeza, a alinearse, a poner estructura, a vivir valores, el propósito, inclusive para premiar o para castigar, en base a los valores, en base a los principios. Empezamos a estructurar reuniones, pero reuniones donde ya no haya drama, donde sucedió o no sucedió, quitando el drama, viendo cuáles son las disfunciones del equipo, aumentando la vulnerabilidad, ser yo quien debo de hacer y todos los ejes que hacen que un equipo funcione correctamente, eso, te voy a decir, permea, eso se diluye, eso se transmite y después necesitas hábitos de desempeño.
Qué lindo el ambiente, qué nice, bueno, nuestra reunión diaria, nuestra reunión semanal, nuestros objetivos trimestrales, las prioridades del año, porque así llegamos a nuestra meta de 5 años. Todo eso es disciplinado, tiene que ser fuerte, bajo una estructura fuerte, pero también necesitas habilidades. Nosotros implementamos los hábitos de Rockefeller, porque por estar muy metidos muchas veces en la ejecución, nos olvidamos del cliente. Nos olvidamos del mercado, nos olvidamos de nuestros colaboradores. ¿Qué piensan ellos? Entonces hay que medir cómo está ese clima organizacional, porque si tú no tienes los datos, cómo lo vas a mejorar? Sé que ahí te estoy respondiendo parte de tu pregunta, pero en realidad esta es la base, Mauricio. Sí, por lo que estoy viendo, Tony, y lo vamos a llevar a un ámbito más conocido también para todos. Te veo a ti, bueno, primero, me imagino que te gusta algún tipo de deporte, fútbol, ok. No sé si te has percatado, pero en los últimos tiempos hay una tendencia que los equipos de fútbol y básquetbol también, o bueno, voy a hablar más también, béisbol, fútbol americano, está el equipo, está el head coach, que es el entrenador, y tienen a un, quiero ver qué palabra utilizar, un terapeuta o una persona externa que les está ayudando a ver el desempeño, porque el coach, que en este caso sería el CEO, se encarga de dar la estrategia, pero este ente externo se acompaña de ir viendo ya la parte emocional, de entender por qué el jugador no está entrenando bien, si hay una parte mental donde debe de profundizar. Y veo que el trabajo que tú desarrollas sería algo similar, ¿no es así? De hacer ese acompañamiento con las empresas, ayudarle al CEO, que es el coach, e ir afinando las diferentes personas que acompañan a su equipo. Esa sería una parte muy pequeña, Mauricio, porque ese nombre que tú no puedes mencionar es el nombre que no le podemos dar a recursos humanos. Las personas no son recursos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que saber cómo se llama esa persona que tiene que estar midiendo el ánimo de nuestros colaboradores, que al final es la responsabilidad de todos. Por eso yo te hablaba de los valores, te hablaba del propósito, de la alineación, de la claridad, de la estructura, de los hábitos. Pero nuestro trabajo es las personas correctas, en los lugares correctos, el desempeño correcto, una estrategia clara, diferenciada, que te haga temblar las piernas para que en la noche tú estés resolviendo, aunque sea soñando, ¿verdad? Las soluciones, pero alcanza los resultados. Una ejecución estructurada, sin drama, y también manejar bien el cash, ¿verdad? El evita en realidad es algo muy saludable, el margen pues es algo muy de celebrar, ¿verdad? Algo espectacular, pero al final, al cabo, lo que te va a sacar de la crisis o te va a permitir aprovechar las grandes oportunidades para escalar es el efectivo en la caja. Todo eso es el mundo que nos toca trabajar como CEOs para que escalen y sus equipos. Es un proceso bien complejo. Hiciste bien al corregirme que estaba viendo solo una pequeña parte, una capa muy, muy pequeña de lo que tú estabas haciendo. Y cuando estabas hablando de esa transformación, me queda una inquietud, Tony, que al final, ¿qué más me pudieras profundizar de cómo ayudan ustedes a las empresas a traducir una estrategia bien pensada, según ellos, a que sea una ejecución impecable y que sea una ejecución que les va a dar resultados? Muy buena pregunta y para esas preguntas, créeme, eh, diagnosticamos y buscamos por dónde hay que empezar. ¿Por dónde hay que empezar? Definitivamente trazamos los objetivos, no muchos, 5 objetivos lo más, a 5 años. Vamos al primer año. ¿Cuáles son esos objetivos que nos van a ayudar a acercarnos a los 5 años? Lo hacemos por trimestres. ¿Qué pasos, qué acciones hay que hacer para que nadie esté corriendo a fin de año? Tú estás dando vuelta, hay objetivos de 5 años, objetivos de un año, los objetivos trimestrales. El trimestre lo dividimos en 13 semanas. Cada semana tiene
acciones para que te van a ir paso a paso, llevando a cumplir tu trimestre. ¿Sucedió o no sucedió? No hay casi. No sucedió y mi PowerPoint, ¿verdad? Para justificarme, eso es inaceptable, no hay drama. No sucedió, ¿cuándo lo repongo? Y la reunión diaria. Ahí, en esa claridad de la estrategia para personas, pues ya vienen las estrategias de ejecución, ¿verdad? ¿Qué es esta? Y diario una llamada que no tarda más de 5 y no debería tardar más de 15 minutos con el equipo. Es una rutina donde empieza todo dando una buena noticia. Hacelo con tu equipo. Abran siempre una reunión con un mismo orden, dando todos una buena noticia. ¿Por qué? Estamos enfocados en problemas, estamos apagando incendios, nuestra mente está metida en resolver, pero cuando damos una buena noticia, nuestro cerebro cambia. Termina la buena noticia y empezamos a dar nuestros KPIs. Tiene 2 KPIs diarios y le pones a cada KPI un color. Amarillo, verde, super verde o rojo. Entonces el CEO le va a poner atención a los amarillos y a los rojos. Después termina tomando esos KPIs, si tiene algún atasco y quién del equipo lo puede ayudar. Fíjate hasta dónde estoy llegando con la pregunta que me estás haciendo, porque esta es la estructura que se necesita en nuestra organización. ¿Por qué? Todo el mundo quiere ver a su jefe a diario y si no ve a su jefe en 2, 3 días, te asusta, ¿qué estará pasando? Segundo, el CEO quiere todos los días tener el control, al menos de lo que está pasando y cómo va la ejecución, cómo va la estrategia de ejecución, cómo va avanzando entre todas las cosas que él tiene que hacer, ¿verdad? Y, y tercero, ¿qué pasa si tenés 6 personas? Y las 6 personas quieren entrar a la oficina a saludarte 10 minutos. Se volvieron 60 minutos. Una hora Eso te perdida. quita espacio. Total. En una reunión de 15 minutos, que en mi experiencia, equipos grandes, no se tardan más de 10 minutos en hacer una reunión y donde todo el mundo al final dice, bueno, estoy atascado en esto y necesito la ayuda de Mauricio. Mauricio, ¿te puedes quedar después de la llamada? No, ok, ¿cuándo me resuelves? Ok, te llamo en una hora, tal día, y nos juntamos y nos desatascamos y avanzamos. Tú hablaste de béisbol, me encanta, me encanta. En el béisbol podemos ver esto más que en el fútbol, porque en el fútbol más que todos los latinos, ¿verdad? Decir, ¿qué pasa si nos quedamos en el delantero? Pues todos los defensas subimos a meter goles, ¿verdad? El béisbol no es así. El béisbol no es el coach, el head coach, el que está yendo a preguntarle al pitcher, bueno, ¿y usted que no durmió bien? ¿Y usted que está peleándose con la esposa? Es el catcher. El catcher le dice, ¿qué te pasa? No me estás tirando las bolas que te estoy pidiendo. Exacto. El equipo resuelve. No va el catcher. Tú no ves al catcher que tira la mascarilla y se va con el head coach y le dice, ¿qué va a hacer con ese? Sáquelo, ¿verdad? O le manda Correcto. un WhatsApp y el resto del equipo whatsappeándose, ¿verdad? Ya vieron que ese coach no tiene pantalones, que no lo saca, no cambia al pitcher. No, es el mismo equipo que resuelve. La bola va para un lado y ese jardinero sabe qué hacer. Va para el medio, un jardinero va para adelante, otro va para atrás. El equipo funciona. Me encanta ese ejemplo y creo que de ahí es donde originó, según escuché, el concepto del coaching, porque es cierto, llegas a preguntar, cuestionar qué te pasó, te duele el brazo, querés descansar, vas haciendo preguntas, no comenzás a atacar directamente como suele en el mundo corporativo alguien, ¿por qué no me diste el reporte? ¿Qué pasó? Sino que como tú vas diciendo, esa empatía. Me gusta el ejemplo que diste, Tony, de ir dando buenas noticias, porque cuando estás en reuniones siempre llegas con las malas noticias y me estaba pensando eso, en lo que decías. ¿Por qué no le pegamos a la meta? ¿Cómo están los KPIs? ¿Por qué no hicimos un ahorro de tanto por ciento? Y comenzás. Me ponía a pensar y es cierto, rara vez, y no se me vino a la mente que he tenido una reunión donde todos comencemos con una buena noticia y eso haría enfocarte en lo que estás, número uno, alcanzando y número dos, tendrías mayor claridad para ver a dónde tienen que ir con su enfoque en las áreas de mejora, ¿verdad? Sí, sí, Mauricio, totalmente. La buena noticia te cambia el mood, tus KPIs, y los tienes que decir. Si es ventas,
Toque llamadas, verde. Presentaciones, verde. ¿Verdad? Cierres, amarillo. El CEO. Sin tanto drama. Sin tanto drama. Y el atasco, ahí se resuelve de una vez. Pero el equipo tiene que aprender a resolver entre ellos mismos. El equipo tiene que saber resolver. ¿Por qué? Si no sabe resolver, si no hay acuerdos, si no hay estructuras, si no hay hábitos, ¿cómo me voy a sentir atacado? Y eso es parte de las disfunciones de un equipo, ¿verdad? Entonces, el equipo tiene que aprender a rendir cuentas al equipo y tener esa confianza de dar los resultados, sean como sean, pasó o no pasó, ¿verdad? Para que ahí mismo el equipo tome decisiones rápidas. Y eso se hace en la reunión semanal. Ahí de una vez se tocan temas, se toman soluciones, lo que haya que modificar, se modifica, porque te decía, tengo el retrovisor, pero también tengo el windshield. Pero a la semana tomamos decisiones, a la semana llevamos casos o un aprendizaje, ya no digamos una reunión mensual. La estructura clarifica, la estructura resuelve. Te he escuchado mencionar durante nuestra plática en más de una ocasión la palabra hábitos, hábitos dentro de la empresa, hábitos que tenemos que hacer aquí, tenemos que hacer allá. ¿Me pudieras mencionar alguno de los hábitos que a tu criterio hacen la diferencia en aquellos equipos que se vuelven altamente exitosos? Sí, definitivamente tenemos lo que le llamamos los hábitos de Rockefeller, ¿verdad? Te voy a mencionar. Estamos hablando de un equipo sano y un equipo alineado, ¿correcto? Claro, Alinearnos con el objetivo trimestral, ese es un hábito, lo que hemos venido hablando. La información que fluye a través de la compañía. Esto es muy importante. Un accountable para cada función y para cada proceso. Mauricio, el accountable no es lo mismo que un responsable. Un accountable puede tener tres responsables al lado de él, pero los hábitos, el accountable es aquel, no es el cuello que hay que apretar, ¿verdad? Bueno, también, pero es el que rinde, es el que rinde cuentas. Por eso utilizamos la palabra accountable. Te hablaba de los insights, la información que viene de los empleados, dónde están sus obstáculos o qué ven ellos también, la información de los clientes. Hablábamos también de tomar decisiones en base a los valores que están vivos, a los propósitos. Algo importante, un valor cuantitativo. A veces decimos, ¿qué va a hacer? Voy a hacer esto. ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Verdad? Entonces, el qué, pero el cuánto y el cuándo. claro. Entonces utilizamos una matriz que es el qué, quién y cuándo. En cada reunión se toman acuerdos y de una vez el accountable. En la estrategia se miden los propósitos y se asigna el accountable. Hacemos un flywheel de motores de crecimiento, ese pedalazo que me va a llevar al otro motor, que me va a llevar al otro motor. Para cada motor, un accountable. Entonces, tener un responsable en cada función, en cada objetivo, en cada meta, es uno de los mejores hábitos que las empresas pueden tener. Alguien que dé la cara. Muy cierto, muy cierto. Me quedo pensando en eso de tener alguien que dé la cara, alguien que sea responsable, que tome la batuta para generar acción. Y viéndolo de una forma, generarías así unas empresas que vayan teniendo propósito, ¿no es cierto? Ya van a tener hacia dónde ir, como dicen en inglés, el North Star, dirigido hacia dónde te diriges. Volviendo a lo que te mencionaba de, hoy se habla mucho de empresas con propósito, Tony, pero ¿cómo logras que ese propósito no se quede solo en papel o como tú decías en el PowerPoint, sino que ya llevarlo a la vida real? Eh, una, gran, una gran pregunta. Lo primero es determinarlo, determinarlo. Y te decía, si quieres escalar, tienes que tener un centro, tus valores y tu propósito. Si no escalas,
algo no está vivo, el propósito no está vivo. Y nosotros tenemos una metodología para saber si el propósito es el propósito. Le hacemos, les ponemos condiciones antes de elaborar el propósito, porque saben lo que quieren. Como te decía al principio, cuando yo encontré una responsabilidad social y me dediqué a eso, hoy presido una organización que ayuda a los niños con rezago estudiantil y a sus madres en resiliencia, esta época que hemos vivido después de la pandemia. Yo encontré un sentido que fue más allá de que la empresa colabore, sino que me involucré. Pero todo eso viene de preguntas que la empresa se tiene que hacer. Cuando tiene la ventaja de un coach es más fácil porque eh, son métodos comprobados con más de 2.000 empresas en todo el mundo. Entonces no hay salida. Esto es un propósito y se debe bajo estos 4 términos. El propósito debe tener una base. Tengo un cliente que lo presumo y es nuestro zoológico aquí en Guatemala. Ellos dicen, el que está barriendo, ¿sabe por qué está barriendo? ¿Sabe para qué está, eh, para qué está haciendo lo que está haciendo? Los ejecutivos de mercadeo están desayunando, pero ya están pensando en la atracción nueva, ya están pensando en la experiencia del cliente. Los que están en taquilla saben que ese primer contacto, que esa agilidad los va a llevar a cumplir el propósito en su misión, ¿verdad? Entonces, hay valores y a propósito y tiene que haber congruencia. Me encanta ese ejemplo que decís, porque cuando ves toda una cultura que está alineada, la experiencia se ve desde el primer punto de contacto, desde esa persona que te saludó cuando llegaste, digamos, a una tienda, te saluda con buena cara, te acompaña, se preocupa, hasta que se despide y vos decís, hey, de verdad que aquí sí tratan al cliente como se merece. Y cuando mencionabas ese ejemplo del zoológico, se me vino a la mente justo lo he visitado creo que últimamente 3, 4 veces en los últimos 6 meses. Y es eso que tú decís, desde que entras y te quedas, wow, qué experiencia y todo lo demás. Pero vuelvo, es la cultura. Voy a entrar un poco más a detalle en lo que tú estás mencionando. Hemos hablado de la importancia de encontrar el propósito, saber hacia dónde ir, Tony, pero a ti, en lo personal, ¿qué es lo que buscas despertar a las personas cuando las estás haciendo de mentor o los acompañas como coach en sus roles? Bueno, muy buena pregunta y bastante complejo porque las herramientas son muchas. O sea, es un paso a paso, pero cada cabeza es un mundo o es un submundo, ¿verdad? Y creo, Mauricio, que lo más importante es saber de que la persona está dividida en un montón de partes. Scaling Up propone una hoja para la planeación estratégica, en una hoja, pero también tenemos la planeación estratégica personal para el individuo, porque el individuo no solo está en el trabajo. Claro, el trabajo se lo roba 10 horas del día, ¿verdad? La mitad del día, más el tráfico se fue el 60% del tiempo, pero el empleado tiene creencias y tiene que alimentar esas creencias. También tiene una familia y no solo la familia de su hogar, sino que el entorno de su familia. Tiene también, eh, debe tener un contacto social o roles dentro de la sociedad. Entonces, venir y querer tomar un individuo, yo te puedo decir, en una matriz te puedo evaluar, cómo evaluar a los jugadores A? Y son los que nosotros queremos y cuando gustes hablamos porque me gusta mucho hablar de la combinación actitud y desempeño. Pero hay que ser sinceros, si yo vengo con un desbalance de actitud o de productividad, no es solamente porque la computadora no me está funcionando, es la persona. Y sabes, no sé cuántas personas ya han muerto en este planeta, pero se cree.
que solamente el 2 o el 3% de la población mundial que ha vivido, que ha caminado en este planeta, encontraron su propósito de vida. No adoptaron el de una empresa, su propósito de vida. Porque hago lo que hago y entonces me traigo esto a mi trabajo y ¿quién lo filtra? ¿Y quién lo sabe? Pues si yo no me sé manejar a mí mismo, ¿en qué crisis voy yo a llevar? Y hablábamos del cliente, una fricción con el cliente, lo voy a raspar al cliente de alguna u otra forma, porque una cosa es servicio y otra cosa es experiencia. Entonces, antes de que tenga ese problema, la promesa de marca, antes de que se rompa, sí hay que entender que somos personas. Es muy complejo. Sí, sí, sí. Ahorita que estabas hablando acerca de la parte de propósito, no pude dejar de pensar en un libro, me imagino que ya lo leíste, de Viktor Franklin, El hombre en busca de sentido. La- Muy potente y ahí es donde quiero ir con mi siguiente pregunta. El aprendizaje que él tuvo vino de una situación muy compleja. Tenía dos caminos, o hacerse la víctima o tratar de sacar lo mejor de esa situación nada agradable en ese momento. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido uno o alguno de los aprendizajes que has tenido de momentos más duros, pero que al mismo tiempo se convirtieron en aprendizajes muy valiosos en tu carrera profesional, Tony? Sí, bueno, hay Claro. tantos difíciles. Bueno, yo te puedo decir que emprendí varios proyectos en paralelo. Alguno fue un centro automotriz donde salía con olor a llantas. Eh, Ahí se me permitió traer algunas marcas a Guatemala que después empezamos a importar al resto de la región. Una marca de llantas muy importante, pero a mí me dieron la línea de los accesorios automotrices, que eran los forros de timón, las plumillas y las alfombras y todo eso. Eh, Uno de los problemas que enfrenté más difíciles, que pasa mucho en nuestros países, es el tema de las importaciones. No tenía la experiencia de, de poder tener esa agilidad en las importaciones. Aparte de que las aduanas pues no son tu aliado, ¿verdad? Destruían mis empaques, eh, me ajustaban porque no creían en mis facturas. ¿Verdad? No, esto no vale esto, es imposible que cueste esto y siempre me ajustaron. Entonces, no tener esa previsión, ese cálculo, me tomé la decisión, y esta es una decisión financiera. Los riesgos son muy altos, pero las utilidades tienen que ser altas. Pero si el riesgo es bajo, no tengo que tener altas expectativas, ¿verdad? Del retorno de mi inversión. Entonces me fui por ello, me fui por una inversión muy arriesgada, ¿verdad? Al final, pues la empresa ya no se pudo sostener porque no había espacio para márgenes, pero esa experiencia, todo aquel importador, ahora me puedo sentar y decir, evaluemos los riesgos. 5 riesgos, no, son 25 riesgos. Que el furgón se quedó tirado en tal país por una huelga, que ahora hay que pagar el retraso en aduana de ese furgón, ¿verdad? Y que la aduana no va a creer a tu factura. Entonces, ¿cómo garantizar el precio que tú estás poniendo en tu póliza de importación? Entonces, creo que yo sufrí porque perdí la oportunidad de representar esa marca por no alcanzar los volúmenes, porque no me dieron los márgenes. Así que traté de ser muy resumido, pero fue una experiencia muy, muy dolorosa. Claro, pero esa experiencia que fue dolorosa en ese momento y que podías decir el por qué y cuestionarte al final sucedió para que tuvieras la experiencia y poder acompañar a otros empresarios ahora. Y ahí es donde quiero Correcto. seguir profundizando más, porque me ha encantado el enfoque que has ido dando. ¿Qué te motiva personalmente, Tony, a seguir ayudando a empresarios a que hagan crecer su negocio?
Sí, es que muchas veces creemos que las cosas se tratan sobre ti, pero no son sobre vos, sino que es sobre servir. Entonces, nos enamoramos del problema. En Guatemala decimos de los clavos y no de la solución. Hay tanta inventiva en medio de la crisis, pero yo creo que soy el descompuesto, yo creo que soy el fracasado y tomamos esa decisión porque sí, hay consultorías que pagan algunas empresas grandes de $250,000, ¿verdad? Y fracasaron y su equipo no se logró alinear y pues ahora sabemos que en 90 días como coach tenemos que construir una tribu, no PowerPoints, como lo hablamos a un principio, ¿verdad? Entonces, contratar a personas más inteligentes que yo, tener esos mentores también que me van a ayudar a cortar el camino. Algo importante es no escalar el caos, no hacer tanta crisis. Lo que hay que hacer es ordenarnos. Es fácil. El desorden es una trampa, pero también tenemos que cuidar nuestras emociones, nuestra alma, porque como tú dijiste desde que empezó nuestra plática, los procesos. No podemos entrar a un proceso si perdimos la paz. Máxime si está en riesgo mi familia. O voy a perder mi fe en mis convicciones, en lo que yo creo. Entonces, eso es lo que a mí me empuja a ayudar. Ese es como mi filtro emocional Eso que me lanzó es Scaling, ¿no? es muy poderoso porque cuando te enfocas en ayudar a las personas, claro, hay una transacción de por medio, es evidente, pero cuando te enfocas en ayudar, creo que hace la diferencia. Y acá es donde muchas veces lo platicamos acerca, digamos, el escepticismo, cuando ya vas a ir viendo hacia dónde voy, del escepticismo que pueden tener las personas hacia cómo vas a colaborar con ellos. Pláticas así como esta genuina, que no es que vas buscando vender y todo. ¿Y por qué te digo el escepticismo? Porque me queda una inquietud de cómo enfrentas tú el escepticismo de algunos líderes que piensan que ya lo saben todo, pero cuando llegan ustedes a acompañar se dan cuenta que todavía falta mucho por aprender, Tony. Y bueno, gracias a Dios, tenemos empresas que han creído en nosotros. Eso no pasa el primer año, no pasa en los primeros 2 años. Alguien te va dando la primera oportunidad. Entonces vas construyendo. Es una respuesta con doble propósito, ¿verdad? O sea, el inicio no fue fácil, pero los resultados valen más que 1,000 palabras, ¿verdad? Hasta para entrar al cielo, ¿verdad? Lo importante, lo importante es, ¿verdad? Es esa transparencia, lo genuino. Entonces, gracias a Dios, hay empresas que creyeron en nosotros, hemos crecido juntos, nos han permitido crecer juntos y el testimonio es el que hace esa atracción. Ahora ya, si ellos lo lograron, ellos crecieron, claro, ellos creyeron, ellos se arriesgaron, pero hoy son el testimonio más grande y esto creo que le puedo dejar a todos. No esperen cazar en aguas profundas, en mar adentro, porque nos podemos hundir, ¿verdad? De agotamiento en ese proceso, sino que en paralelo hay que ir paso a paso, construyendo y construyendo y construyendo y construyendo, que esas banderas que vas poniendo en la cima, ¿verdad? Todos dicen, ok, yo quiero llegar ahí. ¿Y con quién fue? ¿Y cómo llegó? Claro. Ok, entonces, ¿quieres subir el Everest? Está un protocolo y un proceso de guías.
Nadie llega al Everest nadie llega al minuto que se te permite estar allá, o dos, no sé cuántos minutos perdí ahorita el tiempo que puedes estar allá, sin los Sherpas, ¿verdad? Sí, totalmente. Creo que me quedo con lo que mencionas de ir viendo un proceso, como tú decís, tomando esto lo del Everest, es un proceso, no vas a llegar a la cima de un solo, hay varias caídas, tenés que irte levantando, tenés que irte preparando también, porque el que tiene las habilidades va a llegar a la cima. Muy, muy fuerte esta, esta reflexión que nos llevas, Tony. Y me gustaría ir Muchas gracias. preguntándote para ir tocando las últimas preguntas. Ujú. ¿Qué significa para vos el éxito hoy por hoy? Eh, y la pregunta viene directamente, creo que esto ya tiene que ver mucho con la intención, ¿verdad? El éxito es que cada paso que yo continúe dando tenga intención, que ya no solo sobreviva, ¿verdad? Que cada paso no solo puedo disfrutarlo, el camino, porque es más importante el camino que el destino, la mayoría de las veces, pero cuando puedes cambiar tu historia, mejorar la historia de alguien más, eso para mí me definiría como tú me preguntas, como el significado del éxito. Nada más que agregar. Sí, Tú- no podemos subestimar el poder de una vida alineada con un propósito, Mauricio. sí, Ayudar. totalmente. Tony, me gustaría preguntarte, para ir cerrando, ¿en qué proyectos te estás dedicando actualmente? ¿Cómo puede conocer la audiencia más acerca de ti o buscar más información? Muchísimas gracias. Bueno, actualmente, pues, ayudo a las empresas a que sean conscientes en implementar metodología, como lo que es para nosotros Scaling Up, que se nos permita trabajar en mancuerna, ¿verdad? Con los CEOs y sus equipos para alcanzar resultados extraordinarios sin perder su esencia, ¿verdad? De sus valores y de su propósito. Entonces a eso me estoy dedicando y los invito a que visiten nuestra página. Habla más de nuestra metodología, muchas de las cosas que hemos platicado hoy contigo, Mauricio, estoy muy agradecido contigo. Pero también presido una ONG, se llama Together for Children, eh, que se los comentaba acerca de cómo ayudar a la niñez en nuestro país. Y también sigo apoyando a la Asociación de Exalumnos de la Escuela Militar, porque eso no lo podemos perder, ¿verdad? Nuestras raíces. Así que, y algo también, me invitan mucho las universidades y algunas otras organizaciones a enseñar acerca de valores y de principios. Así que, de todo un poquito. De todo un poco. Pero sí, mi verdadero core ahorita es la metodología de Scaling Up como senior coach. Les voy a dejar en los comentarios la página, que por cierto no me da un 5 Tony, pero está genial la página, tiene muchos casos de éxitos y está muy bien detallada para que puedan tener mayor información al respecto y puedan buscar a Tony para acompañarles en sus empresas. Tony, y Sí. para cerrar, Ujú. me gustaría que me compartieras dos lecciones que te quedas o te llevas más bien de nuestro conversatorio, por favor. Gracias, Mauricio. Me dio tanto que esta pregunta fue la más difícil, fíjate. Bueno, Te cuando advertí, vean, te advertí. sí, cuando vean Scaling Up, vean que no soy el llanero solitario. Gracias por decir que no habla mucho sobre mí, porque eso se trata. Scaling Up de Latinoamérica, somos un equipo de coaches, somos un consejo de coaches, somos una oficina, enseñamos a alinear equipos, trabajamos en equipo y en consenso. Me llegó algo muy, muy bonito de esta plática, porque las métricas no son premios, ¿verdad? Las métricas son espejos, ¿verdad? Donde todos, pues, podemos vernos. No hay que deshumanizar el trabajo,
Eso me llevo de esta plática. Creo que ahondamos mucho más allá de las expectativas que teníamos acerca de esto. Y el escalar una empresa no es la lotería. Definitivamente, escalar una empresa es arquitectura, es estructura, es hacer que los sistemas funcionen aunque estemos durmiendo. Muchas gracias por ese cierre tan espectacular. La verdad es que tú me has venido llevando, pensé que ya estaba arriba, me llevaste más arriba y qué genial cómo fuiste terminando la conversación, Tony. Quiero agradecerte el espacio, el tiempo, la apertura, el que compartan nuestro conocimiento. De verdad que muy agradecido porque no se tiene todos los días esta oportunidad de tener a alguien de tu rol y de tu perfil, de tu Muchas experiencia, gracias, hermano. Muchas compartiéndolo. gracias. Así que muy agradecido por atender mi llamado y te deseo lo mejor para ti. Mauricio, el encantado agradecido soy yo, de verdad. Es una personalidad que, aunque tenemos poco tiempo, te admiro y pues te deseo mucho lo mejor y quedo súper agradecido siempre a tus jóvenes, todos a todos que nos dan ese regalazo de acompañarnos este tiempo. Que Gracias, estés Tony. bien. Gracias y gracias a todos por habernos acompañado en un nuevo episodio de Carrera Comercial. Nos escuchamos en la próxima. Buen día para todos.